Listo, la grabación inició. Muy bien. Hola Marce, ¿cómo estamos? Hola María Marta, muy bien, con unos días súper bonitos aquí. Ay, Por fin, menos lluvia. Por la noche hemos estado con frío, pero realmente se han sentido días súper luminosos en Bogotá. bueno, en Uruguay también ha estado muy frío. Hoy es el primer día que está un poco más cálido, pero también, así que andamos más o menos con los climas muy parecidos. Aunque tu zona es más calurosa que la mía en realidad, porque está más arriba, es tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos una carta muy interesante que es la carta de Michael Jackson, porque vamos a explicar un poquito la entrada de la época de Virgo, ¿verdad? Entonces elegimos una carta en la cual tiene un sol en Virgo y tiene muchos aspectos relacionados con el regente de Virgo, que es Mercurio. Entonces, en el caso de él está muy interesante su carta, ¿no? Así como ya sabemos que él es un personaje muy famoso, ¿sí? Es un personaje en el cual se le ha denominado que es el rey del pop, ¿verdad? Pero tiene una historia muy particular de vida donde formaba parte de una familia en la que eran muchos hermanos y desde chiquito él, ¿sí? Vivió con sus padres y formaron una banda musical, o sea que era como un niño prodigio, es una forma de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque desde muy chiquito él se dedicó al canto. Pero ¿qué pasa? Tenía una estructura de vida muy exigente, porque había en esa época la forma de enseñanza era muy estricta y él lo sintió muchísimo. Desde niño, o sea, vamos a decir muy jovencito, él se largó en forma solista y ahí empezó toda su vida, ¿verdad? Bueno, a rasgos generales. Y después, algo muy importante en el correr de su vida fue el tema de sus enfermedades. O sea, desde el punto de vista de la salud, él nació con una enfermedad autoinmune en la cual se le llama, si no me equivoco el nombre, si es correcto o si no me corregís, Marce, vitíligo se le llama, ¿verdad? Vitiligo, sí, así es. Una enfermedad en la pigmentación de la piel, lo cual le generaba manchas, ¿sí? Entonces eso hacía que su color se viera afectado. Por eso él llevó, vamos a decir, su salud hacia ese aspecto. Y posteriormente también, que fue muy importante, que vos lo vas a mencionar también en la carta, que él también tuvo una afección pulmonar bastante importante. Sí, me gustaría hablar también de los hallazgos que se encontraron en la autopsia, que también revelan un poco de todos los temas de su salud, que fueron bastantes. Y ahorita ya vamos a entender por qué, una vez veamos la carta natal y dónde se encuentra su sol, en qué zona y demás, que vamos a mirar realmente la importancia de la salud en todo el proceso de desarrollo de Michael Jackson y finalmente de muerte, ¿no? Yo no considero que haya sido una persona en realidad dependiente como se le haya definido. Para mí fue una situación puntual que la vida lo llevó a calmar esos dolores tan intensos que él tuvo. Entonces yo creo que un poco eso le generó la dependencia de determinados medicamentos y como siempre todo se agranda de una manera determinada, porque también hay que estar en la situación de él que ha pasado por mucho dolor, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces voy a poner la carta para que Correcto, empecemos a mirar. vamos a Recordemos que estamos ya temporada Virgo y temporal. hemos venido haciendo algunos videos en la temporada Cáncer. Encontramos además una persona con quien vimos también todo su proceso de cáncer, su luna. Luego entramos a la temporada Leo y vimos a Antonio Banderas y también hicimos una carta natal en vivo con una chica muy interesante, también todos sus procesos en Leo. Y bueno, ahora iniciamos con las generalidades de la influencia de Virgo en las emociones y la salud. Y por supuesto que vamos a tener otra carta natal en vivo posteriormente. Qué bueno, está muy interesante. Los dos aspectos que tomamos en cuenta es muy interesante para cada temporada, realmente, Marce. Un placer compartirlo contigo. Igualmente, María Marta, vamos a mirar entonces la carta
de Michael Jackson, que a propósito un poco de lo que nos dicen en general, si nosotros buscamos la hora de nacimiento, digamos que encontramos una que nos muestra que Michael Jackson, que es digamos que la que ha sido más corregida y con la que yo y tú y yo estamos más de acuerdo, con un Ujú, ascendente Piscis, luna en Piscis. Hay correcto. otros que nos dicen que nació un poco más temprano y que su ascendente sería Escorpio, pero tal vez por todo lo que nosotros hemos conocido de Michael Jackson y su historia y lo que hemos visto, estamos de acuerdo que Michael Jackson Estamos tiene este sol en identificadas. Virgo, ascendente y luna en Piscis. Correcto. Bueno, un Bien. poco hablabas del sol en realidad, un sol en Virgo. Podríamos decir que un sol en Virgo nos da una determinada estructura de características con él, ¿verdad? Es una persona que es muy pulcra, es una persona que es muy organizada, está muy relacionado con el cuidado de la salud. Para él es muy importante la salud, ¿sí? La salud en todos los aspectos, salud física y salud mental, ¿verdad? Entonces, en eso existe una cierta estructura. Son muy planificadores, muy ordenados, muy trabajadores y son personas muy serviles. Hay que reconocer de que Virgo se siente muy cómodo ayudando a otros, ¿verdad? Es como que a veces deja una parte de sí mismo para querer ayudar a la otra parte, ¿verdad? Pero es una característica, ¿no? Es una naturaleza propia de él. Eh, Aparte de eso, podemos ver varios aspectos, que es una carta muy preponderante con sus aspectos, en el regente del Sol, que en este caso es Mercurio, ¿sí? Y Mercurio se encuentra en la casa en la casa 6 ese Mercurio, lo que nosotros podemos decir que es una persona muy mental. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado en ese aspecto, en mi opinión, ¿no? En mi humilde opinión, y es que cuando él es tan intenso con sus pensamientos, puede estar en situaciones a veces extremas de mucha tensión o estrés que lo pueden llegar hasta enfermarse, ¿verdad? Porque Ujú. es tanto lo que vos podés pensar o preocuparte que lo somatizás, ¿verdad? Ujú. Después también muestra que eso indica que es una persona muy enérgica en el trabajo, ¿sí? Al tener también ese Mercurio en Leo, hace que sea un líder en sus ideas, ¿sí? Un líder en sus pensamientos. Entonces también indica que también va a ser una persona muy creativa en sus ideas y va a ser muy buen comunicativo también, ¿no? Ujú. Muestra mucho su identidad, ¿verdad? Es como que el centro marca en él, y así fue su historia, ¿no? O sea, él fue único realmente, ¿no? Bueno, después también tenemos que muestra también esa parte de orgullo que le decimos de su propio signo, donde está marcado Mercurio, pero muestra la seguridad de sus ideas, la seguridad de sus pensamientos y mucha determinación y facilidad para resolver sus temas, ¿no? Aunque fíjate que como está retrógrado, quizá también eso permite, él es un compositor, además de cantante, como sabemos Michael Jackson, el rey del pop, pero también con un Mercurio retrógrado que hace que sea muy, que revise, repase, que sea muy cuidadoso en Claro. todas sus diferentes creaciones y que lo tome con calma ya para poder llevarlo al público. Entonces lo hace mucho más detallista, sabiendo que tenemos pues el signo de su sol, en el signo que es el detalle, que es Virgo, de pulcritud, de método. Por eso un hombre tan capaz de traer la música, ¿no? Vemos también en su ascendente con esta luna en Pisces, toda su creatividad, su imaginación y simbolismo para que pueda brillar en últimas con todas sus múltiples creaciones y capacidad de hacerlo de manera tan metódica. Y aparte también eso que vos decís está bien aspectado con ese trígono que hace con Saturno y en el medio cielo, ¿verdad? Porque eso hace de que así como sea, su creatividad es tan buena en realidad que lo hace ser muy metódico y ordenado, muy trabajador hacia... Es como que él desde muy chico tenía en su pensamiento el hecho de llegar a su cima, ¿verdad?
Es como que él tenía claro la idea de llegar a su meta, él quería hacer tal cosa y eso lo iba a llevar a esa situación, ¿verdad? Entonces está muy interesante porque es como que vos naciste ya sabiendo a dónde vos vas a llegar y la ambición marcada, de ahí también que se separó de su propia familia, lo cual le debe haber sido muy difícil si uno se pone en esa estructura de vida, en realidad debe haber costado y muchísimo. O sea, Claro, con ese sol en oposición a Luna, él necesitaba también poder tomar la decisión de su propio sol y poder continuar con él mismo. Y claro, porque este trígono con Saturno, que lo puede llevar a mm, triunfar en la vida pública a nivel internacional, porque es que es un Saturno en totalmente, Sagitario, pero también la influencia del padre que fue tan importante claro, para Michael Jackson. lo que debe haber sido los enojos que deben haber existido en esa familia para tomar esa decisión de decir, yo me lanzo porque ya se veía que en ese grupo, en esa banda que había formado familiar, él se destacaba desde chico, porque o sea, estamos hablando de 5 años en adelante, o sea, es brillante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alguien que estaba en una banda quiere que alguien se vaya? No, yo quiero que te quedes, obviamente. Debe haber una puja ahí que debe haber existido y debe haber sido muy dolorosa, ¿no? Por Claro, ejemplo, y lo que cuentan del aprendizaje de Michael Jackson, pues un sol en Virgo también que nos muestra al padre, es realmente una rigurosidad en el aprendizaje. Inclusive dicen que a estos chicos igual se les castigaba para que hicieran claro, las cosas perfectas. es que hay Entonces imágenes, aquí hay un maestro riguroso claro, para que pueda aprender, ¿no? se les veía a los chiquilines sentados, por ejemplo, o practicando, y el padre enfrente con un cinto en el cual marcaba como que si no lo haces bien, acá estoy, ¿entendés? O sea, pero está educaciones de esa época que uno no las comparte, pero que existieron. Claro, y que los hermanos dicen, no, esto no era tan grave, porque esa es la manera como se Y enseñaba a los chicos, pero realmente para Michael Jackson fue una situación supremamente compleja y que vamos a entender también desde su salud mental, es cómo trae la traumatizante. cantidad de preocupaciones. ¿Sí? Voy a seguir poniendo la carta, miramos, Sí, para continuar con los aspectos. sí, porque Mercurio es abundante en su carta, Sí, mucho. mucho. ¿Y qué más podemos ver ahí a través de su carta? Podemos ver que hay dos conjunciones. Por un lado, según el orbe, que era un poco lo que conversábamos, tenemos una conjunción con Plutón, que es más cercana, y otra conjunción con Venus. ¿Qué le puede generar eso? Bueno, volvemos otra vez al tema de las ideas y los pensamientos, que al ser en conjunción con Venus, es como que lo hace un poquito más armónico, más cordial, es como que lo suaviza un poco esa tensión mental, ¿no? Entonces lo ayuda también a los gustos, ¿sí? Es como que va a estar muy ligado a los gustos creativos. Él se va a sentir muy, muy conforme y muy a gusto con personas artísticas, ¿no? Sí, además de que era compositor. Y Claro, fíjate que le da todo esa gran creatividad, aunque un Mercurio en Leo, digamos que por dignidad, no se siente bien, se siente como muy preocupado por el brillo, por eso también es tan importante todo el tema de Michael Jackson de poder ser reconocido, el preocuparse por sus fans, el que lo vieran siempre bien y hacer las cosas de la mejor manera. Entonces aquí el reconocimiento es muy importante. Toda su pulcritud, detalle en el ser compositor también, porque es una gran creatividad también. mucha autoexigencia ahí hay, ¿verdad? En esa posición entre Leo y Mercurio, ¿no? Es un poco lo que vos estás hablando, o sea, interiormente debe haber sido una lucha muy, muy grande para él, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Plutón. Plutón, ¿qué es lo que hace? Lo hace ser muy, es como que todo lo que sea de pensamiento quiere llegar hasta el fondo de las cosas, ¿no? O sea, le gusta como desmenuzar, le gusta ver lo que está atrás de, vamos a decir, ¿no? Entonces lo hace muy profundo en esos pensamientos. También muy obsesivo también en sus pensamientos, como que no es una persona flexible, que lo podemos ver que hace a su vez esa cuadratura con Marte en Tauro, ¿verdad? Ese aspecto, ¿qué es lo que hace? Que él
vamos a decir, va a haber un choque, ¿no? Es como trabajar esa zona, ¿sí? En la cual él va a pensar de una manera determinada, probablemente se lo tome todo en forma muy personal, ¿sí? Y también muy testaruda, porque Tauro es muy testarudo también, ¿no? Entonces, probablemente él diga, yo pienso de esta manera y está en un signo fijo. Eso hace también de que él le cueste salir de esa forma de pensar, ¿no? Entonces, Claro, y lo mismo el aprendizaje por lo que es Mercurio, que ya claro, habíamos hablado de cómo él no aprende de la manera más suave, liviana, fluida, sino que realmente tiene un padre muy estricto que ejerce la fuerza, una fuerza taurina que es supremamente grande para que él también pueda aprender. Ujú. entonces ahí es como que hubiese sido un lindo trabajo uno reconocer hoy en el 2024, ¿no? O sea que hay que flexibilizarse un poco en la forma de comunicarse, ¿no? Ujú. Entonces, tomar en cuenta de que otros pueden tener otras ideas diferentes a uno y deberían ser respetadas. En el caso de él, probablemente haya tenido algunos conflictos en ese aspecto, ¿no? Pero no tiene muchas tensiones respecto a su Mercurio, porque más allá arriba vemos que también tiene un sextil interesante con Júpiter y también tiene con Neptuno, ¿no? Quiere decir que tenemos dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, con respecto a Neptuno, lo que podemos decir ahí es como que sale a flote, vamos a decir, a las sombras de él, ¿verdad? En el sector, ¿no? Entonces es como que él va a estar en contacto con sus lados más oscuros, podríamos decir algo así, ¿no, Marce? Sí, sí, inclusive el que esté en casa 8 los tabús, por ejemplo, también tiene que ver con la sexualidad, está Neptuno en Escorpio y pues al estar en la casa 8. Por Que lo tanto, también es muy también, interesante, ahí se lo vio, pero nunca fue probado, en realidad. sí, Los casos, mira, me vino ahora a la mente eso, los sí, casos de haber sido denunciado, porque él tuvo que pagó como, no me acuerdo si fueron como 10 o 7 millones de dólares, porque un padre denunció que su hijo de 13 años, Michael Jackson, había abusado de él, pero ujú, en realidad nunca se pudo comprobar. Él igual ujú, hizo el pago de esa situación, pero es como que está relacionado con eso en la casa 8, ¿no? ujú, Esas partes ocultas que te han generado su duda, pero nunca fueron podidos llevar a ser demostradas. Sus hijos al menos jamás se ha escuchado algo como que hubiera un abuso por parte, por ejemplo, relación padre-hijo, nunca. sí, Al menos yo no leí nada al respecto. Y sí, también tenemos ahí el aspecto con Júpiter, que con Júpiter también está interesante porque él siempre fue muy estudioso y era una persona que en sus tiempos libres le gustaba leer, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Eso indica que sus pensamientos o ideas, otra vez volvemos a lo mismo, muy relacionado con el aprendizaje de nuevas culturas. Es como que a él le gustaba esos estudios superiores también, ¿no? Y ujú, también tenía sus filosofías de vida. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, creo, si no estoy errada, que se interesó por los testigos de Jehová también. sí. Entonces, por algunas doctrinas, no significa como algunos casos que dijeron que sus padres eran testigos de Jehová, no. Él se interesó por esos estudios, que está relacionado un poco con ese aspecto, ¿verdad? Sí, Y bueno, un poco eso a rasgos genéricos, porque me interesa que también hables del tema de la salud, porque es muy interesante el tema de su enfermedad y la parte de los pulmones, como hablábamos también, ¿verdad, Marce? sí, bien. Entonces vamos a hacer un acercamiento rápidamente. Vamos Sí, a hacer un acercamiento a Virgo y Mercurio en salud. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que ver es como esos códigos de los que ya hemos venido hablando también en las anteriores ocasiones. Vemos como Virgo es un signo de tierra estable, especialmente aquí, uno de los signos muy productivos, detallistas, que es especialmente en el pensamiento de análisis, ¿no es cierto? Y de poder ir en el paso a paso y ver cómo es que cada una de las partes pueden unirse pues en un sistema. Es un signo mutable
por lo tanto es capaz de variar dependiendo también de las condiciones como es un pensamiento, entonces que le permite, aunque lo tiene el Mercurio en Leo, de todas maneras ese Sol en Virgo también le permite poder hacer algunos cambios. Es familiar. El Virgo es dentro de los intereses, ¿qué le interesa a su familia? Y vemos cómo para Michael Jackson, aunque tuvo que hacer una separación de todas maneras, todo su primer surgimiento se hace en esta familia y en una familia donde estaban los Jackson Five, donde inicia toda su carrera tan importante desde muy pequeño, desde que tiene 6 años, pero se hace a nivel familiar. Tiene otra característica el signo de Virgo, y es que aquí ustedes ven, tenemos los roedores que nos dicen que están en completo, permanente movimiento y realmente los roedores, los ratones son animales que vemos casi que con una gran ansiedad que también caracteriza bastante a Michael Jackson. Y hay una cosa que hacen los roedores y las ardillas y es acumular y acumular por el temor a perder. Entonces, uno de los miedos grandes siempre que existen para Virgo, el gran miedo es el temor a la carencia. Por eso la necesidad de trabajar para tener siempre algo en la nevera, para saber uno que de manera material se encuentra estable. Esto ya nos ayuda a entender también por qué la parte de nuestro cuerpo que lo representa, a Virgo, pues son los intestinos. Todos sabemos que cuando llega la comida a nuestro organismo, pasa por el estómago y después de aquí, después del estómago, empieza su camino en el intestino delgado, en donde va a ser detalladamente partido a cada uno de los alimentos que tenemos para que puedan ser luego transportados a nuestro cuerpo y poder tener una adecuada nutrición. A propósito, Michael Jackson también con un sol en Virgo y con todo lo que tiene en casa 6, pues él fue vegetariano también durante bastante tiempo. De hecho, al final de sus días comía muy poco. Aquí también vemos cómo parte de los trastornos tiene que ver con su alimentación. Muy flaquito era él, aparte, ¿viste? Muy, al final está muy flaquito. Ok, entonces vamos a mirar cuáles son esas analogías de Virgo en nuestro cuerpo. Entonces ya entendimos el abdomen, el intestino y el intestino delgado, ¿no es cierto? El intestino delgado ese es el duodeno, yeyuno, helion. Y todas las estructuras que separan nuestros órganos, como esto se ha llamado, digamos que son las separativas, que son las paredes, los tabiques, por ejemplo, en el corazón tenemos un tabique, todas las membranas que... De la nariz. Él Ajá. le lastimó la nariz en un momento determinado y si vos la mirás, la nariz de él era hacia arriba porque tuvo un problema y se tuvo que ser operada. También me acordé de eso ahora, muy bien. Sí, de hecho lo que dicen es que en el momento en que le enterraron, ya en el ataúd, él ya tenía era una prótesis, ¿sí? Claro. Y entonces lo que tenía ya era un hueco en su nariz. Eso también, ese es el sol Plutón, porque es que Plutón rige la nariz también. ¿Mm? Y los esfínteres en general, por supuesto, entonces los músculos allí donde está rigiendo Virgo, las arterias y las venas. Vamos entonces a mirar acá, espérate que no lo puse grande, pero aquí ya lo pongo. Para la siguiente es, ya sabemos que el regente, y vimos que la cantidad de aspectos que tiene Michael Jackson con Mercurio, y lo que nos decía María Marta con relación al pensamiento racional, ¿no es cierto? La inteligencia práctica, la técnica objetiva, es que realmente lo que veíamos en este hombre era su gran capacidad de llevar toda su inteligencia a algo práctico en combinación con la música y todos sus diferentes movimientos, cómo los pone en escena, cómo la música y el gran cambio a nivel musical, que es un nuevo género completo y una nueva explicación, además de toda la parte más visual en los videos, que realmente trae un gran avance a lo que es la música en nuestro presente. Por Al supuesto, baile. Era, o sea, fue el creador de paso, bueno, no me sale ahora el nombre como era, ¿no? Pero hacer ese paso, viste, que iba hacia adelante y hacia atrás, era único y original, porque fue de nuestra época, es brillante. claro, y la originalidad que vemos también en Casa 6 de ese Urano, ¿no?
Es que realmente es mucha población ahí en la casa 6 que vemos por ese Ay, surgimiento. yo nunca había visto tanto contenido ahí adentro, la verdad. Ujú, bien. Mercurio también que representa el sistema respiratorio, no se nos debe olvidar los pulmones, la tráquea, los bronquios, los alvéolos y la tiroides. Y por supuesto, hay algo que tiene Mercurio y es que además tienen muchos sanadores y es poder sanar a través de las manos y especialmente si lo encontramos en casa 6. Muy bien. Entonces, si ya entendemos cuáles son las estructuras analógicas y más de mayor sensibilidad que podemos entender con Virgo, también podemos entender por qué estas enfermedades. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Mayores posibilidades de infecciones intestinales, la enfermedad de Crohn, pólipos intestinales, el cáncer intestinal, indudablemente, las alergias intestinales, las diarreas, el dolor abdominal, la enfermedad celíaca, el estreñimiento. Y de otro lado, sí, vemos con Mercurio la gripe, el asma, las alergias, bronquitis, bronquiolitis, pleuritis, la neumonía cuando tenemos infección, tuberculosis y esto que es el EPOC, Sí, que tú capaz, vienes ya. capaz que el tema del pulmonar a él también estaba un poco asociado también con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque también uno genera a través de las enfermedades autoinmunes debilidades también, ¿no? En el Sí, sistema, María Marta. en el Eh, sistema respiratorio, ¿no? Sí, tiene que ver con eso sin duda y también con otra cosa que ya les voy a contar que es. Decíamos cuando nosotros vemos en la autopsia y aparecen una cantidad de cosas de Michael Jackson, un poco que podemos entender que tú lo estabas expresando, por ejemplo, a través del dolor y por qué las adicciones y demás. Entonces, en la historia, un poco lo que eh, tiene unos eventos que nos muestra esa cuadratura de Marte en Tauro que son traumáticos. Entonces ya podemos empezar a entender por qué el uso de analgésicos, por ejemplo. Entonces, uno de ellos es que él está haciendo una propaganda para Pepsi y cuando va bajando por las escaleras, que Sí, hay fuegos pirotécnicos, una de las llamas cae en su pelo y le quema el cuero cabelludo de su pelo. Entonces, es de ahí cierto, es en cierto. adelante, digamos, parte de su dolor y de todas maneras lo que se entiende por qué él usaba peluca, parte de eso tiene que ver con el que se haya quemado el cuero cabelludo. Eso decían que fue bastante doloroso para él. Entonces, un poco ahí vemos cómo inicia el uso de analgésicos. Fue un accidente que le hizo una demanda a Pepsi, es verdad que la ganó y todo, pero desde el punto de vista de salud quedó deshecho por el muchacho, ¿no? O sea, por el hombre, ¿no? Exactamente. Claro, Entonces, y pues imagínate, pues una figura pública claro. teniendo indudablemente que lidiar con su cabello, pues es que es muy importante. El otro es que tiene otro accidente en una de las presentaciones, claro, como eran tan majestuosas, él se sube como en una tarima que van bajando, debían haberla bajado lentamente, pero por un error y mal manejo se cae la tarima, lo que hace que también tenga en su espalda. Ahí vemos como también ese Mercurio que está ligado a Marte y un Mercurio en Leo. Y Vos te das cuenta que el muchacho no ligó nada desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque, o sea, se le generaron una cantidad de situaciones de salud dolorosas. dolorosas. Entonces, por ejemplo, claro, siempre tener ese dolor en la espalda que vemos del Mercurio en Leo con, La quemadura en el cuero cabelludo le debe claro, haber dado dolor, ¿no? ajá, exactamente. Ahora, tú lo habías dicho, y es el tema un poco más autoinmune, que tiene que ver con el vitiligo, que sabemos que es en general es de orden más genético, y es que la piel deja de secretar melanina, que es nuestro pigmento,
y lo que sucede es que se empiezan a ver manchas blancas que se van agrandando. El El tema estrés, por ejemplo, es una situación que aumenta la cantidad de manchas blancas. Entonces, Michael Jackson, digamos que inicialmente lo que se intentó era como un poco blanquear su piel más oscura, pero luego entonces se vio que era más fácil claro, poner ya, pero unas cremas y eso que no fueran a lesionar más su piel, porque de hecho el problema aquí es que no genera dolor ni nada, pero sí es a la imagen, que es ese claro. Saturno que tenemos allá arriba, pues que Y cómo ahí no está va a haber un vitiligo, ¿no es cierto? los famosos hate que hoy le llamamos en realidad, ¿no? Porque sí, o sea, por eso es tan importante cuando uno lee una carta, yo siempre digo, de no juzgar, ¿verdad? Porque hay que estar en la situación de la persona. Porque muchas veces uno, como astrólogo, podés ayudar a alguien, pero es donde vos le digas, sí, porque te va a pasar tal y tal cosa con ese dramatismo, es lo peor que Claro, podés hacer con un ser humano. ¿Por qué? Porque, o sea, es como matarlo en vida, una forma de decir, ¿no? Entonces, este hombre en particular le tocaron determinadas situaciones y vivencia que lo llevó a estas situaciones. de ¿Entendés? acuerdo. Entonces aparecen más cosas. Claro, Encuentran en la autopsia que hay inflamación pulmonar. Y lo que se sabe es que Michael Jackson tenía una deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. ¿Y qué es lo que hace ella? Básicamente está secretada por el hígado y nos ayuda a nuestros pulmones a que nuestros pulmones permanezcan sin inflamación. claro, Resulta que ante la deficiencia, crónicamente, sus pulmones también se fueron inflamando. afectando, claro. Y eso llevaba también, seguramente lo iba a llevar más adelante, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que lo vemos que también es una de las posibilidades dentro de Mercurio. Entonces, bueno, esa es la otra cosa que aparece en términos de enfermedades generales, porque lo que entendemos es que para el momento de la muerte de Michael Jackson sucede algo y es hay una digamos, intoxicación con propofenol. El propofenol es un anestésico que se usa básicamente en los momentos de inducción a anestesia. La inducción a anestesia es Como cuando es como la morfina. eh, sí y no, porque es que es un anestésico que te duerme. Si tú entras a un quirófano, y fíjate que no hablamos de la oposición de Mercurio a Quirón, que es justo quirófano en la casa 12. Es verdad, Entonces, tiene una oposición entre Mercurio y sí, y es el quirófano también. Pero el propofol se usa hospitalariamente para que cualquiera de nosotros que vamos a entrar a una cirugía, te ponen inicialmente propofol para que tú empieces a dormirte y luego ya te ponen el anestésico con el que vas a estar durante todo el procedimiento. Resulta que por razones que no se entienden del todo muy bien, pero que sí tienen que ver con la carta de Michael Jackson, y es que él también tenía insomnio. Entonces, con insomnio, inicialmente él empezó a utilizar otro tipo de sedantes, entre ellos también algunas benzodiazepinas, como el Xanax, el Alprazolam, el Midazolam, para poder dormir. Pero la situación de él era tan difícil y además tantas pesadillas, lo vemos por su ascendente en Pisces también, la luna en Pisces, que está también justo en su ascendente, la situación para él era de no poder dormir. Entonces, en algún momento a él le medican este anestésico que cuando es utilizado en cirugía, digamos que induce a que tú te duermas completamente, te relajes y que necesites ahí una monitorización permanente. Pero si se utilizaba en bajas dosis, eso no se hace normalmente y eso es por importante que lo eso tengamos en cuenta. Que el acusaron al médico, médico de ajá, homicidio, porque claro, como que fuese un homicidio culposo, que creo que fue preso igual el hombre, ¿no? sí,
porque, 2 años, le habían dicho que 4 y luego le pusieron 2 años. Ujú. porque como que le dio una dosis un poquito más elevada. Pero ya venía acumulativo esto, vamos a decir, ¿verdad? O Claro, sea, era como ahí que lo que iba pasó a ese día, dicen, lo que encuentran en la autopsia, es que él empezó primero a tomar unas benzodiazepinas, no podía dormir, no podía dormir, y como que está el registro, entonces esta pasar. benzodiazepina, luego la otra, no podía dormir, llama al médico, el médico que ya le había puesto anteriormente algo de este anestésico, se lo pone como antes, igual, se queda dormido, pero es que él traía toda una dosis de benzodiazepinas ese mismo día, lo que hace que Claro, todo eso baje tu posibilidad de respirar, fíjate, mercurio, y muere, por supuesto, en un paro claro, cardiorrespiratorio. ¿Pero por qué? Porque no respira más y entonces baja completamente la respiración. muy interesante es, ¿no? Y fíjate que él tiene una conexión con Neptuno, que también es eso, Neptuno y toda la confusión que no se sabe muy claro qué fue lo que pasó. Sus sombras, vamos a decir, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Y decían que él tenía muchas pesadillas. Claro, Entonces, realmente estaba pasando por un momento de una última gira en la que después de 10 años no lo había vuelto a hacer, él estaba muy débil, le estaba preocupado inclusive de morirse, como cuando uno presiente la muerte, no como estaba comiendo bien, y, y todo esto en una, una personalidad tan estricta y perfeccionista. Entonces quiero que miremos esta última parte que también tiene que ver con Virgo en relación a la salud mental. es que yo creo que en virtud de lo que uno estudia, y ahora estamos hablando de su carta, y investiga un poco más, yo creo que en algunas cosas han difundido cosas que realmente a mí me parece que no son de él en realidad, ¿no? O sea, porque hay que estar ahí adentro también en la vida de este hombre, ¿no? O sea, Indudablemente, indudablemente. Y es que, pues, claramente no fue nada sencillo ya por lo que estamos no, o entendiendo. sea, por lo que haya pasado desde niño, por más que haya se llegado a la cima, todo lo que vos quieras, y por otro lado, todos los aspectos relacionados con sus conciertos, con su productividad como compositor, como todo, o sea, como que en el escenario tampoco tuvo las mejores situaciones, tampoco, porque lo de la Pepsi, lo de la bajada esa que tuvo un golpe, o sea, la quemazón, o sea, un montón de cosas que para él lo alejaron, por algo estuvo 10 años separado ahí, debe haber tenido un miedo escénico total, ¿me entendés? Claro, y fíjate que parte de eso es pues un Saturno allá en casa 10 Rígido, decía que él era un hombre solitario, pero total. también un Saturno que da muchos miedos, ¿no es cierto? Y aparte él también, o sea, se confundía y mucha gente hablaba un poco de su homosexualidad, si era, o sea, más que homosexualidad, su sexualidad, porque es como Su que él sexualidad. sí, porque mostraba como que, o sea, no se sabía, o sea, porque él se casó, se separó, después se volvió a casar, pero en realidad como que fue más, fue más sola su vida que acompañado también, ¿no? O sea, Claro, y había otro tema de lo cual han hablado muchísimo y por lo tanto también entender su última casa que la llama Neverland, que es la casa de Peter Pan, ¿no? La casa del nunca jamás. Y Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, que es el niño sin fin, el niño de siempre. Y decían también que Michael Jackson tenía una personalidad infantil, era por un niño. ¿pero por qué? Porque él no vivió su infancia. Él, Exactamente, su infancia no tuvo infancia. Él no vivió tuvo como una persona madura, ¿entendés? O sea, porque donde has visto, pocas veces se ve un niño que con 5 años tenga la madurez, el escenario manejado, el hecho de que se haya alargado solista no, ni siquiera siendo adulto, jovencito. no. Entonces, él perdió la etapa de la niñez y la adolescencia, entonces por eso él se creó esa parte. Entonces, hay que comprender un poquito a veces más allá de las cosas, ¿no? Claro, además es que este hombre tan prodigioso, Claro, tan
de verdad tan excelente en su música, en su composición y de lo otro que también pues que ha sido, pues fue muy altruista, generoso, todo lo que él pudo ayudar a mucha gente. Vamos a mirar esta última parte que me interesa mucho, que también nos ayuda a entender en ese proceso de salud, que es esta María Marta, que A tiene ver, que ver con mm, que tiene que ver con su parte un poquito más profunda de la salud mental y de la patología de salud mental, que es esta, y es que básicamente sabemos, Virgo, ya lo entendimos, el detalle y la prolijidad, pero una cosa es ser detallista y otra cosa es que solamente ves, por ejemplo, la necesidad de control y de perfeccionismo, lo que hace que nada de lo que tú estés haciendo realmente pueda alcanzar eso que tú quieres y genera mucha frustración, pero sobre todo una altísima ansiedad. Entonces, una gran crítica hacia sí mismo, inconformidad consigo mismo, que también lo recibía un poco desde afuera en la medida en que recibía pues lo que entendimos que era parte de la educación del padre, pero y tú lo nombraste varias veces, la rigidez del pensamiento. ¿A impresionante. dónde lleva esto? También a pensamientos obsesivos, ¿no es cierto? Pensamientos de orden, de limpieza, de acumulación. Imagínate verse uno para poderse ver pulcro en la escena, salir, Él que buscaba verse, vos te das cuenta que es como verse al espejo y nunca estar conforme por cómo me veo, de ¿entendés? acuerdo, exactamente. Y Es muy fuerte y esa crítica, autocrítica, a su vez está bien conectado con Saturno, o sea, algo también de Saturno, porque Saturno no te deja, es mucha autoexigencia, ¿verdad? Es como que tenés que seguir, seguir, seguir y como que no terminas nunca, ¿verdad? Es insaciable, ¿no? de acuerdo, y además de la responsabilidad, o sea, realmente, realmente muy fuerte todo este tema Muy de fuerte, su sí. trabajo y de poderse mostrar y de su exigencia, de su perfeccionismo, de sus pensamientos obsesivos, de pesadillas. Por lo tanto, también entender todo este tema de ansiedad flotante y anticipatoria. ¿Qué quiere decir eso? La persona permanentemente está en ansiedad. Eso también nos ayuda a entender por qué se encuentra en él el uso de benzodiazepinas, que son ansiolíticos que nos ayudan a estar más tranquilos. Por supuesto, pueden generar dependencia, por eso también la dependencia de los ansiolíticos, además del dolor, y Pero el es, uso también de los antidepresivos para poder ayudar con todo este tema. La duda permanente, ¿será que está bien, que no está bien? Y mira, claro, el trabajador incansable y el sacrificarse, ¿no es cierto? Que ya también lo es habíamos bien Virgo visto. aparte de eso, ¿no? Y aparte él no estuvo en las drogas, que yo tenga entendido. O sea, en realidad su vínculo era con esa medicación que él necesitaba para poder subsistir a sus propios dolores físicos, ¿no? O Sí, sea, emocionales, y para hemos, manejar, para manejar toda su gran ansiedad, obsesividad, perfeccionismo y poder también sentirse a la altura. yo creo Entonces, que a Michael Jackson le faltó un buen asistente en astrología. Porque realmente, si hubiese tenido un buen asistente en astrología, él hubiese vivido más años, acordate. ¿Por qué? Porque hubiese comprendido un poquito más su situación, se hubiese conocido a sí mismo y capaz que buscaba otras terapias alternativas. un Pero hombre realmente brillante. brillante, o sea, en realidad, o sea, después de que uno empieza a entrar en estos temas de estudios de cartas, hay tanta cosa tan interesante, ¿viste? Y empezás a tener otro enfoque, ¿viste? Pero no es crítica, ¿viste? Porque ya la tenés que dejar de lado eso, ¿entendés? Pero como profesionalismo está muy interesante, muy, pero muy interesante. Claro, y la conexión que hace uno desde la lectura e interpretación de la carta natal, que es bellísima, y Ah, ver bellísima. cómo la representación de la vida de este hombre, pues la podemos entender a través de la carta. Entonces, creo que ha sido una muy buena representación de Virgo y su regente Mercurio, las Mercurio.
emociones y en la salud. La verdad que sí, o sea, un placer porque la verdad que yo sigo aprendiendo, Marcela, bueno, para mí sos una ídola para mí en el conocimiento, pero todo lo que voy aprendiendo, porque yo también voy estudiando también, ¿entendés? Entonces, es magnífico porque vos te das cuenta de lo que vas avanzando en interpretar, porque cada vez más, en la medida que uno va teniendo práctica, vos ya no ves un redondelito así, ¿me entendés? Ves a una persona con valores y con virtudes y con defectos como soy yo, como sos vos y como son todos en realidad. Entonces está muy bueno porque empezás a cambiar la óptica, ¿no? Así que gracias, 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 se dice así, Marcia. Gracias a ti también y a todos los que van a escuchar, nos están escuchando y por supuesto un abrazo y no se pierdan Sí, la ahora lectura en vivo de esta temporada Virgo. Así que nos vemos. nos Feliz vemos. día, María Beso, Paula. beso, Chao. beso, nos vemos.